Este capítulo de la Estrategia del Día es presentado por Compartamos Banco, institución financiera con más de 3 décadas de experiencia que ofrece crédito, seguros, ahorro y medios de pago para emprendedores en México. Durante su trayectoria, Compartamos ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal para más de 14 millones de personas, impulsando sus sueños y atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano. Conoce más en compartamos.com.mx. Muy buenos días. Los conductores y repartidores en México están a un paso de la seguridad social. Bueno, 2, pero uno es un mero trámite, como diría el clásico. En Estados Unidos avanzan los nombramientos de Trump y su efecto en México. Además, revivimos la entrevista que tuvimos con uno de ellos, nada más y nada menos que Christopher Landó. Otra fintech que obtiene su licencia bancaria. Se están formando los new kids y no tan new de la cuadra. Además, el commodity ganador del año por sus precios elevados, el café. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La tarde del martes 10 de diciembre, los diputados en México por fin coincidieron en algo, todos. Eso es que las más de 658,000 personas que se emplean en las plataformas digitales de transporte y entrega de comida y bienes como Uber, Didi y Rappi deben tener seguridad social y derechos laborales. Para garantizarlo, por unanimidad, se aprobó ayer la reforma a la Ley Federal del Trabajo para este fin, en sus artículos 49, 50, 127, el 997b y la creación del capítulo 9 bis. No se registró un voto en contra. Es una reforma que lleva cocinándose desde hace 2 años, cuando en 2022 los colectivos que representan a los repartidores entregaron sus propuestas al gobierno y las empresas. Al no concretarse en el sexenio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum lo tomó como parte de sus 100 compromisos de campaña. Así que la semana pasada, el 3 de diciembre, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para regular el trabajo en las plataformas. No hubo modificaciones a este dictamen y se aprobó en los términos propuestos, pero falta que la reforma pase por la discusión y aprobación del Senado, y en dado caso pasa al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial. Esta reforma se trabajó con el consenso de representantes de Alianza in México, Uber, Didi, Rappi y también de InDrive, así como los representantes de los trabajadores encabezados por las organizaciones de Repartidores Unidos MX, Siconvence y otros tantos. Los cambios en la ley. Primero, la seguridad social. Era la principal demanda de los repartidores o conductores, a los que las plataformas llaman socios, porque no son empleados directos de las empresas, porque su naturaleza, principalmente, ha sido la de operar dentro de lo que se conoce como la economía compartida, en la que una empresa solo conecta al que demanda un servicio con el que lo ofrece. Por eso es que no consideraban la seguridad social, pero las personas quedaban en el limbo al autoemplearse. El acceso a la seguridad social, bajo la etiqueta de trabajadores de plataformas digitales, les permite acceder a los servicios de salud públicos, de vivienda y ahorrar para una pensión, porque ya están dados de alta en el IMSS. Segundo, cuando se apruebe la reforma en su totalidad, porque a eso apunta, se va a traducir en empleos formales, pero si esperan ver un efecto en las cifras, quizá no sea el subidón, porque de las 658,000 personas, solo unas 272,000 logran ingresos superiores al salario mínimo mensual. Es un dato que, según el gobierno, permite tener una mejor aproximación al número de trabajadores que podrían tener en este tipo de empleos su principal fuente de ingresos o la única. Además, habría que ver cuándo entra en vigor la reforma. Si es en diciembre, es un mes en donde suele haber pérdidas de empleo. Tercer punto. Cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor, viene una prueba piloto de participación obligatoria. Ahora, esto significa que entonces los conductores y repartidores ya forman parte de empresas como Uber, Didi y Rappi. No necesariamente. Por eso la creación del capítulo 9 bis. En este se establece que a las personas se les va a dar el estatus de relación laboral subordinada, pero se les considerará como trabajadores independientes si al final de cada mes no alcanzan a generar ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual.
Ya considerando cómo quedó para 2025, estamos hablando que al día son 278.80 pesos, al mes son alrededor de 8.364 pesos. Las empresas serán las encargadas y obligadas a inscribirlos en el IMSS, de realizar las aportaciones correspondientes al Infonavit para el ahorro de la vivienda, a registrar las horas trabajadas de los subordinados, emitir semanalmente recibos de pago donde se haga constar el trabajo realizado y garantizar la seguridad de los datos personales. Es un trabajal. Además, llevarlos de la mano al explicarles cómo se calculan los pagos y las comisiones, pero todo sea por tener esa seguridad social. Último y por supuesto no menos importante, habrá una responsabilidad de las plataformas en caso de accidentes. Y bueno, al ser parte de los asegurados, esto también implica que los trabajadores por aplicación podrán acceder a otros derechos como el reparto de utilidades, indemnizaciones, derecho a la desconexión digital y derecho a la sindicación y negociación colectiva. Transición. Se perfila el próximo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca lo acompañó también como embajador, pero de El Salvador. Diplomático con experiencia en temas de seguridad. El anuncio lo hizo Trump en su red Truth Social, agregando que trabajará muy de cerca con Marco Rubio, su próximo secretario de Estado y primer latino en el cargo. Crítico del manejo del combate al narcotráfico en México y del apoyo del gobierno a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La nominación de Ron Johnson implica al menos que no se va a colocar a un perfil más radical que se esperaba al frente de la Embajada de Estados Unidos en México, Kari Lake, que parece que ya no fue. Por cierto, el domingo por la noche también vino la nominación de quien a principios de septiembre nos adelantaba que le gustaría seguir ayudando a su país, que si le llaman iba a contestar el teléfono. Me refiero a Christopher Landó, el ex embajador de Estados Unidos en México, a quien ahora Trump lo nomina como próximo subsecretario de Estado. Es decir, también se va al equipo del senador Marco Rubio a implementar la agenda de política exterior. Y por ello, ahora más que nunca, les invito a revivir la conversación que pude tener con él en compañía de Carlos Manuel Rodríguez de Bloomberg News, porque ahora que sabemos que sí va al gobierno de Trump y dónde estará exactamente, sus palabras cobran mucha, pero mucha relevancia. Por supuesto y como siempre, aquí en La Estrategia del Día siempre tenemos a las voces correctas en el momento correcto. Sobra decir que pudo darnos un adelanto de la visión que tiene en esta nueva etapa. Aquí un fragmento a continuación, pero les invito a escuchar completo el capítulo del 17 de septiembre de lo que fue Sorbo Electoral USA, donde pudimos analizar las elecciones en Estados Unidos. Les dejo el link en la descripción del episodio y mientras tanto este pequeño extracto de la entrevista. La voz. Embajador, el control fue un poco mantener a los migrantes no en sus países de origen, fue mucho mantenerlos en la frontera, pero del lado mexicano. Y eso fue creando un poco una especie de bomba de tiempo, ¿no? Y que es la que después tuvo las repercusiones con los grandes flujos que se vieron al inicio de la administración actual. ¿A usted cómo definiría la fórmula que terminaron aplicando durante esa administración de Trump para lidiar con el tema? No coincido contigo en lo que acabas de decir, porque manteniendo a las personas, diciendo que, por ejemplo, si una persona pide asilo que no puede entrar a Estados Unidos a esperar 8 o 10 años para una cita migratoria, diciendo, no, si tú quieres pedir asilo tienes que esperar en México. Lo que vimos es que eso desincentivó esta ola de migración. Los pedidos de asilo casi pararon, porque realmente la gente lo usaba como una herramienta para tratar de entrar a Estados Unidos. Cuando ya se veía que no podían entrar a Estados Unidos, no es que se quedaban en México, bueno, unos cuantos que ya estaban en el viaje, pero los que ni siquiera habían comenzado el viaje se dieron cuenta que esto ya no va a funcionar. Así que lo que vimos después de las nuevas políticas del presidente Trump fue una baja de forma increíble de las cifras de migraciones. Se acordarán de las grandes caravanas que hubo al comienzo del año 19, y eso se paró casi totalmente. Y eso es lo que conviene a todos, ¿eh? La migración debe ser un fenómeno controlado, donde cada país soberano decide quién entra a su país, qué cantidad de gente. No debe haber un debate entre la migración irregular y la migración regular. La migración todo debe ser regular. Y una sociedad democrática debe decidir cuál es el número de migrantes que desea esa sociedad y quiénes son esas personas. Y déjame decir una cosa, los migrantes apoyan mucho a mi país, somos un país de migrantes, yo mismo soy hijo de migrantes, mis padres nacieron en Europa, así que
No es una cuestión de ser anti-inmigrante, querer controlar la soberanía de un país. La base de la soberanía es controlar la frontera de un país y controlar quién entra y quién sale. Embajador, usted hablaba de un ganar-ganar y como también una parte muy importante del gobierno de Estados Unidos ha sido ligar esa cuestión migratoria también con la parte comercial. Creo que cuando se trata de las palabras del expresidente Trump en materia comercial no suelen tomarse a la ligera. En su primer término como presidente, algunas de las promesas que hizo en campaña sí se cumplieron. Por ejemplo, cuando decidió que Estados Unidos se retirara del acuerdo transpacífico, o bien aquella renegociación del Telecán, a la que ya hoy se le puede llamar TEMEC desde 2018. Sabemos que ahora busca regresar regresar a un segundo término a la Casa Blanca, pues era de esperarse que retomara esas amenazas comerciales como una de sus cartas favoritas en la campaña. Pero ¿qué es lo que puede estar en juego esta vez para las compañías y sus negocios de exportación e importación que quedan en el medio de Sí, creo que tienes razón, que una parte, cada país tiene, pues, como decimos, sus intereses y su palanca, digamos. Obviamente, los países que se benefician de un comercio con Estados Unidos también se beneficia del comercio con otros países, pero tiene que ser un comercio justo. El Telecán original no tuvo fecha de expiración, que yo creo que fue un error, porque creo que siempre los tratados hay que irse, viendo a través de los años si siguen dando ventajas o si se deben renegociar. Ahora, para el año 26, ya en 2 años más, se tiene que renegociar el TEMEC. Y creo que sí, eso va a ser una cosa muy importante en la relación de Estados Unidos con México. Obviamente eso tiene, pues, sus efectos en otras partes de la relación. El presidente Trump, como ustedes lo acaban de decir, él es el autor del libro The Art of the Deal, ¿verdad? Entonces, él entiende muy bien, es un hombre de negocios, que si uno tiene cosas que el otro lado busca, ahí uno va negociando, pues, y no es que temas de comercio tienen que estar mágicamente separados de temas de migración. La relación bilateral entre Estados Unidos y México, o las relaciones internacionales en general, pues involucran una gran multitud de asuntos, y a veces uno da un poco por acá, uno pide un poco más por allá. Así es la vida, y eso no es solamente en las relaciones internacionales, también es en las relaciones personales. Así somos todos a cierto nivel. Esto es el dato del día. Los precios del café alcanzaron un máximo histórico en Nueva York ante la creciente preocupación por la escasez de la oferta mundial, que lo ha convertido en uno de los commodities más cotizados del año. Además, los problemas en las cosechas de Brasil agravan el problema, y ahorita les explico por qué. Los futuros de la variedad arábica han subido más de un 80% este año, en medio de los reveses de las cosechas en los principales productores, amenazando con subirle más el precio al consumidor. Este martes subieron hasta un 4.9%, tocando el nivel más alto en los datos que se remontan a 1972 y eclipsando un pico establecido esa década, cuando una desastrosa llamada helada negra arruinó los árboles brasileños. Hoy han ido en aumento los temores sobre los futuros suministros en el principal productor, que es Brasil, tras un prolongado periodo de sequía a principios de año. Por ejemplo, la empresa cafetalera Volcafé recortó sus perspectivas para la producción de arábica de Brasil después de que un recorrido por la cosecha revelara la gravedad de una sequía prolongada. Se prevé que Brasil produzca solo 34.4 millones de sacos de arábica en la próxima temporada, unos 11 millones menos que la estimación de septiembre, según una presentación vista por Bloomberg News. Y esto se suma a las preocupaciones sobre la producción en Vietnam, el mayor productor del grano robusta, más barato, después de que su cinturón cafetero clave sufriera la sequía durante el periodo de crecimiento y las fuertes lluvias llegaran al inicio de la cosecha. La producción mundial de café está en camino de quedarse corta respecto a la demanda de 8.5 millones de sacos de granos en la temporada 2025-2026, marcando un quinto año de déficits sin precedentes. El último sorbo.
A Plata se le acaba de aprobar la licencia bancaria en México, según reporta Bloomberg News. Se trata de la fintech o paytech o empresa de servicios financieros, ya como quieran llamarle, pues. Bueno, es la que fue creada por Neri Toyardo, un emprendedor que antes fue parte de uno de los bancos digitales más grandes de Rusia, Tinkoff Bank. Se espera que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, lo anuncie en los próximos días, según personas familiarizadas con el asunto. Siguen las noticias sobre los jugadores que quieren exprimir este negocio en el mercado mexicano, donde solo alrededor de un tercio de los adultos tienen crédito formal. Plata tiene desde abril de 2023 que comenzó a operar en México. Hoy tiene 800,000 clientes y se enfoca en crédito al consumo, pero se enfrenta a gigantes como Mercado Pago y Nu, que también están en proceso de que se les autorice la licencia bancaria. Pues ya les ganó la Plata, aunque si me están escuchando los directivos es solo jiribilla, porque sabemos que cada empresa está llevando su propio proceso y sus propios tiempos. En el caso de Nu, sí, ya tardó un poco porque la esperaban en algún momento de este 2024, según me dijo Cristina Junqueira a principios de año, pero al 2024 le quedan 20 días. Aunque yo creo que tiene que ver también con el cambio de gobierno y las elecciones que pues alentan todo. En fin, a la lista ya se suma una más también, que es Klar, que va a perseguir esa licencia bancaria, y Revolut, que ya la recibió en abril. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.